Hay ocasiones en las que necesitamos combinar dos tipos de gráficos en uno solo para enfatizar las similitudes o diferencias entre la serie de datos mostradas. Los gráficos combinados en Excel nos permiten conseguir ese efecto visual que nos facilitará la comprensión de la información. Un gráfico combinado en Excel, como la palabra sugiere, es la combinación de dos gráficos en el mismo gráfico para hacerlo más comprensible y visualmente más atractivo. Nos va a permitir representar dos conjuntos de datos diferentes que están relacionados entre sí en el mismo gráfico. En el gráfico habitual tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y, donde en el eje Y tiene datos de la serie y en el eje X el de las categorías. Sin embargo, cuando utilizamos un gráfico combinado, tendremos dos series, en otras palabras, dos ejes Y, para el mismo eje de categorías X. Para enfatizar distintos tipos de información en un gráfico, podemos combinar, como hemos mencionado, dos o más gráficos. Si deseamos comparar diferentes tipos de datos en el gráfico de Excel, crear un gráfico combinado es la manera correcta. Por ejemplo, podemos combinar un gráfico de columnas o áreas con un gráfico de líneas para representar datos diferentes. Podemos combinar un gráfico de línea que muestre datos de precios con un gráfico de columnas que muestre volumen de ventas. Este gráfico es la combinación de un gráfico de columnas con un gráfico de líneas, como podemos observar. Y en esta ocasión mostraremos todos los pasos necesarios para crear este tipo de gráfico. Para crear un gráfico combinado, debemos usar un gráfico 2D, como un gráfico de líneas 2D, un gráfico de columnas 2D, un gráfico de dispersión o uno de burbuja. En esta lección explicaremos los pasos necesarios para crear este tipo de gráfico. En la siguiente hoja de cálculo tenemos los valores de las ventas de enero a diciembre para los productos que vendimos. Como necesitamos trazar un gráfico en Excel para que nuestra gestión pueda tener una mejor comprensión de cómo estamos moviéndonos en el negocio, hemos utilizado un gráfico de barras por ser el mejor para representar esto. El gráfico muestra las columnas para cada una de las series y podemos identificarlas fácilmente por su color y la leyenda desplegada en la parte inferior del gráfico. Si tenemos el gráfico ya creado, como en este caso, y necesitamos convertirlo en un gráfico combinado, es decir, necesitamos que una serie permanezca en columnas y que la otra serie sea convertida en un tipo de gráfico línea. Para nuestro ejemplo, convertiremos la serie que representa la columna de las ganancias, que viene a ser las barras o las columnas de color turquesa. Una de las formas es hacer clic derecho sobre cualquiera de las columnas de color turquesa, que representan las ganancias. Luego del menú contextual, seleccionar la opción Cambiar tipo de gráfico de series. De inmediato, muestra el cuadro de diálogo Cambiar tipo de gráfico. Debemos seleccionar la opción Combinado de la lista de categoría que se encuentra en el panel izquierdo de la ventana. La mayoría de las veces se encuentra ya seleccionado por defecto, como en este caso. En el panel de la derecha vemos diferentes opciones de combinación. Idealmente son 4. Luego debemos elegir la subcategoría. Hacer clic en la subcategoría. Por defecto, vuelvo a repetir, aparece seleccionada la opción Combinación personalizada, que es la última. Para este ejemplo trabajaremos con esta opción. Luego, en el cuadro inferior donde indica Elija el tipo de gráfico y el eje para la serie de datos, que se encuentra en la parte inferior, nos va a mostrar diferentes series de datos y podremos elegir el tipo de gráfico que queremos que cambie cada serie. Si queremos que esté referenciado en el eje secundario o en el eje principal, para este ejemplo seleccionaremos la serie de datos de ganancia. Hacemos clic sobre ganancia para seleccionarlo. Luego, en tipo de gráfico, clic a la lista desplegable y seleccionaremos el tipo por el cual cambiaremos, que en este caso será el tipo de líneas con marcadores. Hacemos clic sobre él para seleccionarlo. Luego, si deseamos, podemos marcar la opción del eje secundario de la serie de datos para trazar en el eje secundario. Comprobamos que el tipo de gráfico de la serie, en este caso de ventas, sea columnas agrupadas, que está correcto, y el otro va a ser de tipo línea con marcadores. Finalmente hacemos clic al botón aceptar.
Como podemos ver, se realiza el cambio en el tipo de gráfico y tendremos nuestro gráfico combinado, como estamos visualizando. Ahora las ganancias parecen tener más relevancia en este gráfico, porque ahora se agrega con valores de series independientes. Recordemos que el eje Y secundario, que aparece en el lado derecho del gráfico, se representa. Como los valores de la serie se han trazado en un eje independiente, ahora no son relevantes para los valores de las series primarias del eje Y. Por lo tanto, ahora se pueden ver de forma más representativa y visual, así como técnicamente más relevantes. Otro método directo para convertirlo a gráficos combinados es utilizando el comando cambiar tipo de gráfico. Para realizarlo debemos seguir los siguientes pasos. Primero seleccionamos el gráfico que deseamos convertirlo a gráfico combinado. Luego nos dirigimos a la ficha Diseño de gráfico. En el grupo Tipo, hacemos clic al comando Cambiar tipo de gráfico. Se abre el cuadro de diálogo de Cambiar tipo de gráfico, igual que en el caso anterior. En el panel de la izquierda elegimos, en este caso, la categoría Combinado. Como vemos, por alguna razón, el motor de Excel ha entendido que los datos correspondientes a las ganancias son de otro tipo y los representa con un gráfico de tipo líneas. Por cierto, podemos activar la presencia del eje secundario si deseamos, simplemente haciendo clic en la casilla. Aquí podemos controlar qué elementos se van al eje principal y qué elementos al secundario, lo que se representaría de la siguiente forma si activamos el eje secundario. Luego, si estamos correctos o si estamos satisfechos con el gráfico combinado que hemos representado, clic al botón Aceptar. Antes de hacer clic al botón Aceptar, podremos ver acá la combinación personalizada que hemos realizado, donde la serie de ventas está representada por el tipo de gráfico columnas agrupadas y el de ganancias con líneas. Si deseamos, podemos cambiar por otro. Haciendo clic en la lista desplegable, podremos elegir si deseamos también el tipo de línea con marcadores, igual que en el caso anterior. Y luego clic al botón Aceptar. Y ahora podremos ver el gráfico combinado. Un tercer caso es que si todavía no hemos creado nuestro gráfico. Ahora en Excel es mucho más fácil añadir un gráfico combinado. A continuación explicaremos los pasos que debemos seguir para no tener ningún problema a la hora de hacerlo. Para crear un gráfico combinado directo, lo primero es tener nuestros datos ordenados. Después nos dirigimos a la ficha Insertar. En el grupo Gráficos, hacer clic al comando Insertar gráfico combinado. Luego nos aparece un desplegable con varios tipos de gráficos como se muestra. De estos gráficos elegiremos el que más nos convenga. También tenemos la opción de crear un gráfico personalizado. Al pasar el mouse por cada uno de ellos podemos tener una vista. El gráfico que elegiremos es del medio, que es columna agrupada con línea en eje secundario. Al hacer clic sobre esta opción, nos va a insertar el gráfico en la hoja, como podemos visualizar. Luego podremos cambiar el formato, el estilo o diseño dependiendo de lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, podemos escoger un estilo de diseño, cambiar los colores, entre otras opciones más que hemos visto en lecciones anteriores. Y de esta forma nosotros podemos también personalizar nuestro gráfico combinado en Excel. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.